7 de la mañana, 24 minutos. ¿Le parece una buena noticia, Víctor, que se haya caído la reforma tributaria? Pues Néstor, no sé si para celebrar, pero es un mensaje contundente al gobierno para que controle sus gastos y el crecimiento del Estado. Es que el gobierno ha programado presupuestos altísimos, casi que más altos en términos del PIB frente a la pandemia, donde Néstor se necesitaba un gasto extraordinario por obvias razones. Y el gobierno actual proyecta el gasto sin considerar las capacidades reales que tiene la economía para generar ingresos. Y ahí se genera ese hueco, ese problema fiscal entre lo que vamos a gastar y los recursos que realmente puede respaldar ese gasto. Ese es un mensaje que le envía el Congreso al gobierno para que sea, para que controle mejor sus gastos y para que los proyecte teniendo en cuenta las capacidades reales de la economía. Y bueno, después viene la discusión sobre los impuestos. Claro que muchos impuestos nos iban a impactar, Néstor, a los colombianos, no necesariamente a las clases más ricas del país, sí iba a impactar de cierta forma a las clases medias y bueno, ahí nos salvamos de muchos impuestos. Pero sí es lamentable también, Néstor, que no se discutan las reformas tributarias. Pasó con la de Carrasquilla, Víctor, se fue a la basura sin discutirla. Esa es una buena, y está pasando con esta también. Esa es una buena expresión. Nos salvamos, muchos colombianos, de nuevos impuestos que venía la reforma tributaria. Ahora hay que ver cómo reacciona el gobierno nacional ante el recorte inevitable que viene. Viene recorte, pues porque no tienen la plata que ya no sé de cuánto será el recorte, Néstor, porque si bajaron el recaudo de 12 billones a 9.8 billones, entonces no es claro si el recorte va a ser de los 9.8 billones de 12 en inversión, Ricardo, o de los 12 iniciales, que era lo que estaba buscando en principio. De 12 porque tienen que decretar un presupuesto por los 523 billones de pesos que fue lo que salió del Congreso. No digo que lo aprobó el Congreso porque recuerde que el Congreso ni siquiera aprobó el presupuesto general de la Nación. E inmediatamente tienen que hacer otro decreto con un recorte por alrededor de 12 billones de pesos, que era lo que originalmente esperaban. Los números ahí son exactos porque lo que hay que convertir en decreto es el proyecto de ley original que presentó el gobierno al Congreso, sin cambiarle ni una coma. Es decir, y ese tenía 523. El presupuesto irá más grande de lo que aspiraba a recoger la tributaria. Claro, eso tenía 523 billones de pesos de gasto. Sí, señor. Y 510 y medio, 511 de ingreso. Entonces, así tiene que salir el decreto y, por supuesto, entonces el presidente, como no está, soportados 12 billones de pesos, tiene que congelar unas partidas por ese monto, Héctor, el 1 de enero. ¿Le parece buena o mala noticia que se haya caído la tributaria? No sé, es difícil, digamos. A mí siempre me gusta que no haya contubernio entre los gobiernos y el Congreso. Esa manera como antes se aprobaban los presupuestos sin discutirlos, eso sí, sin discutirlos en las oficinas del Ministerio de Hacienda repartiendo cupos indicativos, me parecía una práctica muy dañina para la democracia colombiana. Pero la tributaria. Sí, las tributarias eran iguales y esta forma parte del presupuesto y de las tributarias. Era una cosa... Aquí no se pudieron usar los cupos indicativos fruto de contubernios. Por una razón. Motivo, escándalo, unidad de gestión de riesgo. Claro, eso afectó. A mí me parece esto que dice Ricardo era muy notorio, Luis Ernesto, aquí ayer en las comisiones económicas, Néstor. Les pido que me hablen de a uno para poderlos entender. Lo que hubo fue una tormenta perfecta porque hubo una reforma tributaria montada sobre el fracaso de la primera reforma tributaria que no recogió lo que esperaba. No hay ejecución presupuestal suficiente, el escándalo de corrupción de plata recogida con la reforma tributaria. Entonces todo quedó manchado. Por eso a mí me parece una buena noticia que se haya hundido. Y le voy a decir por qué. Primero, porque resalta la independencia del Congreso, porque en el ejercicio del control político el Congreso ve que no hay ejecución y al no haber ejecución no premia con más plata, sino que le manda muy claramente el mensaje al gobierno de reacomode su ejecución primero y adicionalmente reacomode los gastos que están disparados, unos gastos de funcionamiento que no tienen razón de ser, entonces manda un mensaje de austeridad. Y adicionalmente me parece saludable que se confirme que la regla fiscal sigue en pie para el año entrante. Eso es un buen mensaje para la macroeconomía del país, que no siga habiendo más endeudamiento, sino que nos mantengamos en cintura con la regla fiscal. Por eso me parece una muy buena noticia. Son las 7 de la mañana, 29 minutos. Voy a aprovechar para consultarle en segundo saludo al presidente del Senado.
para consultarle a los oyentes si esta caída de la reforma tributaria, que por supuesto es el tema grueso de hoy, les parece una buena o una mala noticia. Golpe es cierto, golpe económico, golpe político al gobierno. Dicho eso, hay que evaluar al país, cómo le va al país sin la reforma tributaria. Luis Ernesto. No, pues es claramente es una noticia agridulce, pues es una mala noticia, como lo decía hoy el ministro de Minas, para muchos de los esquemas de opción tarifaria que se preveían en la costa. También es una mala noticia que no seamos capaces en Colombia de grabar los juegos de chance de azar, Néstor. No tiene ninguna explicación que cuando usted juega en algo de chance de azar de manera análoga, digámoslo así, pague IVA, pero si lo juega virtualmente no pague IVA. Eso no tiene ninguna presentación. Pero eso se cayó antes de que se cayera toda la reforma. Eso no se cayó anoche, el gobierno ya... Por eso, es que ni siquiera lo presentaron, eso ni siquiera lo presentaron en la ponencia. Eso lo que demuestra es que hay en el Congreso un acuerdo tácito de no tocar a los juegos de chance de azar, y esa es una fuente muy importante de recursos, y yo no veo a quién se perjudica. Pues se le perjudica a los ludópatas y se le perjudica, digamos, o se carga un poquito a una fuente que podría cargarse, como son las empresas que tienen pues plataformas de juegos y azar. Y yo también creo que había unas medidas tributarias de amnistía que podían haber servido, pero coincido con lo que dice María Consuelo, y es que esto lo que manda es un mensaje muy importante en estos momentos, y es: este gobierno no puede violar la regla fiscal con, digamos, la llamada regla verde, digamos, todas esas inversiones o gastos indexados verdes que se exceptuaban de cumplir con la regla fiscal, pues no van. Y en esta coyuntura política yo creo que es lo correcto. Déjeme decirle, Néstor, también algo que mencionó Ricardo. Yo creo que la reforma no se hundió por todos estos temas que analizamos aquí muy rigurosamente, que por la regla fiscal y demás. La tributaria se hundió porque el ambiente político en las comisiones económicas, en el Congreso, con todos estos escándalos de cohecho, de corrupción, con la asesora del ministro Bonilla y de los ministros pasados de Hacienda, digamos, colaborando con la justicia, con audios filtrándose todo el día, hacía prácticamente Luis imposible Ernesto, una conversación entre desde congresistas la semana y Ministerio de pasada Hacienda. Llegó la Policía Judicial de la Corte Suprema a hacer inspecciones a todas las oficinas de los integrantes de las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República, buscando información. La zozobra era máxima en los pasillos del Congreso, era muy difícil que se aprobara aquí la reforma. Todos los elementos para que no hubiera posibilidades, que nunca hubo. La reforma tributaria nunca tuvo la posibilidad. Néstor, desde el día que el Congreso no aprobó el presupuesto general de la Nación, desde ese día empezó a morirse la reforma tributaria, porque no tenía sentido no aprobar el presupuesto y después sí una ley de financiamiento. Ahí empezó a morir también la reforma tributaria, en ese mismo momento. Sí, sin duda, eso empezó ahí, pero pues como diría Pambelé, es mejor no pagar impuestos que pagar impuestos. Pues claro que es mejor que se haya hundido desde ese punto de vista, pero austeridad en un país con tantas necesidades es complejo. Por ejemplo, se perdió la reducción de impuestos a las empresas, que es muy positivo. Y yo creo que le dieron papaya otra vez al gobierno Petro. Petro va a salir a decir: primero, el gobierno anterior me deja un endeudamiento descomunal, ese hueco del fondo de la gasolina, y ahora no me dejan recoger la plata para pagar. Entonces están bloqueando los... Petro ya está en el tercer año de gobierno, ya hizo una reforma tributaria, sí, de pronto ya pero varios tiene varios gobiernos también, Álvaro, ¿no? Pero no, porque fíjese que el tema del fondo de combustibles apenas ahora se empezó a cerrar con el ACPM, o sea que el tema no se conjuró con la primera reforma tributaria, y varios gobiernos han hecho varias reformas. Entonces va a decir, ese Congreso bloqueador no dejó plata para las inversiones sociales. Por ejemplo, cuando le vengan a pedir plata para aumentar la UPC de las EPS, van a decir, pues no hay plata, como mi ley. No hay plata porque como están de moda mi ley, reducir el Estado, cortar las fuentes de ingreso del Estado, pues está desfinanciado todo, y ese va a ser su caballo de batalla de aquí en adelante. Por algo los gobiernos los congresos en Colombia,
han sido muy cuidadosos en no aprobar las reformas tributarias. Bueno, entre otras cosas, Álvaro, el porcentaje de lo que se iba a recaudar era muy menor con relación al presupuesto del año entrante. Se mantiene vivo. 511 billones de pesos. Ese argumento se cae simplemente viendo las cifras. Del presupuesto histórico general, el gobierno todavía dispone del 98%. No, realmente es que no hay nada grave en peligro, para decirnos la verdad. Nada. Que entre otras cosas me parece que el gobierno está cometiendo un error. Lo entiendo por qué lo comete, El de está un poco asustar. preso, que es el de exagerar La visión las consecuencias. la visión catastrofista del gobierno. Claro, exagerar las consecuencias, pues claro, es una manera de tratar de cobrarle, digamos, los costos políticos al Congreso por no haberle aprobado el proyecto, pero la verdad es que no hay nada que vaya a dejar de funcionar de lo que ya está funcionando. Algunas cosas nuevas, como la que mencionó el ministro de Minas en la entrevista que tuvimos hace un rato, de lo que llaman la opción tarifaria. La opción tarifaria es que se le debe una plata a las empresas de energía del país, y pues la idea es que las paguemos los usuarios en los recibos, y eso es lo que está pasando. El gobierno ha dicho, yo la pago. Pues bueno, compromisos de esos y digamos ese tipo de generosidades es lo que pues el gobierno sí no puede seguir teniendo, pues porque no hay espacio fiscal para tomar esas decisiones. El presidente del Congreso y además integrante de estas comisiones económicas que negaron, que votó ayer el hundimiento de la reforma tributaria, es el senador barranquillero Efraín Cepeda. Senador Cepeda, bienvenido, buenos días. Mil gracias por la amable invitación. Saludo muy especial para Néstor, Ricardo, Padre Linero, toda la mesa de trabajo. Y pues para nadie es un secreto que yo desde el primer día me he venido oponiendo a trasladarle la responsabilidad a los ciudadanos o las empresas de las malas decisiones de la administración pública. Es que lo que comienza mal termina mal. El 4 de septiembre dejé esa constancia en las comisiones económicas en el marco de la discusión del presupuesto, que no se le podía imponer al Congreso de la República que girara un cheque en blanco de 12 billones de pesos de una reforma tributaria o ley de financiamiento que el gobierno ni siquiera había radicado en el Congreso. Luego la radicaron y sin discusión, y le dijimos al gobierno nacional, vamos por pasos. Primero, aprobemos, miremos ese presupuesto general de la nación sin los 12 billones, o sea, 511, cifra que ustedes dijeron hace un momento. Luego discutamos los 12, a ver qué podemos nosotros aprobar o no aprobar, y luego hacemos una adición presupuestal. Esa propuesta la hicimos en ese momento. El gobierno nacional se empecinó a que el Congreso de la República fuera notario de su iniciativa, y por eso por primera vez en la historia hundimos reciente del país un monto del presupuesto y un presupuesto general de la nación. De manera que eso comenzó mal. Senador Cepeda, sobre eso déjeme preguntarle, porque usted tiene muchos años en el Congreso. ¿Es la primera vez que a un gobierno le niegan el presupuesto y al tiempo una tributaria? Sí, desde que yo estoy en el Congreso Nacional hace 33 años, nunca eso había sucedido de esa manera, y eso es por pensar que el Congreso, lo repito, es notario de las iniciativas. El Congreso es una rama independiente del poder público, por eso yo tengo que agradecer al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, que reafirmó lo que desde el primer día de mi posición expresé, que somos un poder público independiente, sí, colaboración armónica entre los poderes públicos, pero no notarizamos absolutamente nada. Y permíteme referirme a algunos temas que ustedes han tratado, como por ejemplo la opción tarifaria. En la opción tarifaria solo ha habido anuncios y anuncios del gobierno nacional que van a absorber la opción tarifaria, y luego entonces se nos dijo que había que aprobar una tributaria de 12 billones de pesos, a ver si salía uno ahí o alguna cosa. Senador Cepeda, para la opción sobre ese tema de la opción tarifaria, entrevisté hace un momento al ministro de Minas y me dijo que usted había participado en unos acuerdos, que usted era de la bancada costeña, que le incumplió acuerdos. De la bancada Caribe, la llaman. Bueno, bancada no costeña, sino Caribe. Sí. Que usted, y le pregunto si es cierto, ustedes se habían comprometido para efectos de la opción tarifaria de reducción de tarifas de energía en el Caribe, ¿se habían comprometido a votar a favor ese tema en la tributaria? Absolutamente falso. Estuve en una reunión que citó el gobernador Eduardo Verano en Bogotá con
alrededor de 20 alcaldes del departamento del Atlántico, con el ministro de Minas y Energía, con algunos miembros de la CREC, y allí yo reclamé el cumplimiento de la opción tarifaria y el ministro de Minas dijo que no, porque pues el gobierno se había comprometido a presentar un proyecto de ley. Yo dije, pues ¿dónde está ese proyecto de ley para absorber la opción tarifaria? Y el ministro de Minas dijo, no, sí está el proyecto de ley porque va en la ley de financiamiento, reforma tributaria. Me levanté inmediatamente y dije que esa carnada envenenada no podíamos morderla en el Caribe colombiano, que era una falta de respeto con el Caribe colombiano, que se nos obligara a aprobar 12 billones a ver si nos daban un billoncito o alguna cosa de una opción tarifaria, que entre otras cosas, voy a decirlo claramente, en aire, que somos Atlántico, Bolívar y Magdalena, ya estamos terminando de pagar la opción, si no este mes, el otro, ya la pagamos. Lo del gobierno nacional ha sido solo anuncios y todo ha recaído en el bolsillo de los colombianos, incluso los estratos bajos de la población, 1, 2 y 3, que tienen que tomar la decisión si pagan la factura cuando le llega o si hacen el mercado, de manera que ya la pagamos. Y en esa reunión, que es la única que he sostenido con el ministro de Minas, donde tuvo pues la osadía de decir que sí estaba en la ley de financiamiento, que había que aprobarla para que saliera la plata, inmediatamente lo rechacé y lo hice pública ante el gobernador Verano, varios congresistas y más de 20 alcaldes del departamento del Atlántico. Ya terminamos nosotros en este grupo de aire de pagarla con el bolsillo y no con los anuncios múltiples del gobierno nacional, con los anuncios no se paga la opción tarifaria, se pagó con el bolsillo de estos 3 departamentos, y los de Afinia vienen también pagándola. Pues, lo de ellos seguramente a más meses, de manera que aquí yo he dicho, hombre, hoy me pretendía recaudar el gobierno nacional esos 7, 8, 9 billones de pesos y tienen 102 billones de pesos sin ejecutar. A noviembre 30, según cifras oficiales del Ministerio de Hacienda, que no nos estamos inventando, de manera que debían haber ejecutado el 71% del presupuesto, o mejor... Doctor Cepeda. Sí. Decía escucho. usted, apenas se presentó la ley de financiamiento, que tenía los votos suficientes para hundir la ley de financiamiento, esa reforma tributaria. Finalmente los tuvo, ¿no? Eso fue el 6 de septiembre, Congreso de la ANDI. Lo reafirmé en varios otros congresos porque tengo que repetirlo, lo que comienza mal termina mal. Cuando nos obligan a nosotros a aprobar a ciegas una reforma tributaria no puede ser, y se hundió estruendosamente anoche en las comisiones económicas del Congreso de la República. Hay que buscar, no hay que buscar el ahogado río arriba. Busquémoslo en los 102 billones que no han ejecutado. Sí. Busquémoslo en la caída vertical del recaudo tributario de más de 50 billones entre el año 23 y 24, porque el sector privado decidió invertir en el exterior, porque aquí no encuentra garantías para la inversión. Yo pensé que solamente eso era en contra de las grandes empresas, pero también de las microempresas. Es que teníamos un artículo en la reforma tributaria que eliminaba el régimen simple. Sí. Que sirvió para formalizar 126,000 microempresarios que se formalizaron y ahora les íbamos a poner conejo. Sí, de manera que no busquemos el ahogado río arriba. Yo creo que hay que apretarse el cinturón, recortar los gastos, dejar de estar creando embajadas y consulados, etcétera, y más bien recortar esos gastos de funcionamiento y buscar los 102 billones. ¿Dónde están los 102.6 billones que no se han ejecutado? Senador, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado desde anoche en una estrategia de comunicaciones, principalmente en redes sociales, y aquí lo dijo hace minutos el ministro de Energía, con una visión catastrofista. De hecho, el mensaje de los ministros anoche a través de X, de la red social, tenía 6 puntos donde decía cuáles eran los beneficios que traía la reforma tributaria, y otros, como el ministro de Defensa, Iván Velázquez, advierten que por cuenta del hundimiento de la reforma tributaria, por ejemplo, van a dejar de adelantarse mantenimientos a helicópteros y otras aeronaves de combate de la Fuerza Pública de Colombia. El Congreso responsable de esas consecuencias
con la visión catastrofista que da el gobierno del presidente Petro por esta decisión del Congreso? No, esas afirmaciones tengo que rechazarlas frontalmente. Por 9 billones de pesos se cayó todo el andamiaje del gobierno nacional. No, pero voy a repetirlo por tercera vez. ¿Dónde están los 102.6 billones de pesos que el gobierno no ha ejecutado? Ahí está la plata. ¿Dónde están los 50 billones de caída del recaudo tributario? Están en empresas importantes que decidieron invertir en el exterior y no invertir en Colombia porque no sienten clima para la inversión, no sienten seguridad jurídica, sienten absoluta incertidumbre, y esa incertidumbre y ese círculo vicioso de la caída del recaudo tributario no se puede llenar con el círculo vicioso de una reforma tributaria que ahuyenta más la inversión y que realmente lo que se decía de la reducción de impuestos sobre la renta era un absoluto espejismo, casi que un caramelo envenenado, porque por dentro venían otros gravámenes que hacían más oneroso el tema. Por ejemplo, no se puede la tasa para pagar impuestos sobre la renta, pues mínimo se debe tener un 20% de esas utilidades. Para las empresas micro y pequeñas, pues muchas de ellas es imposible por las empresas generadoras de gastos. Una cosa que se llamaba gravamen o impuesto a patrimonio sobre activos fijos improductivos que no se definían de ninguna manera. Yo pues estoy de acuerdo y lo hemos expresado que si hay un yate y está incluido pues en el balance de una empresa, eso es un activo fijo improductivo. Pero qué decir, como expresaban muchos constructores, tenemos bancos de lotes para poderlos desarrollar al final y nos van a gravar sobre ese banco que claro, pero ya que está hablando usted tanto de inversión, quiero hacerle una pregunta, senador, muy concreta, ya la última. Se hunden los 10 billones de pesos de esta reforma tributaria, que es cierto, es el 2% del monto total del presupuesto, pero es el 15% del presupuesto de inversión, que ya decrece un 17% frente al año pasado. Es decir, en plata blanca estamos hablando una caída del presupuesto de inversión del 32% para el año entrante y comparado con el de este año. Eso deja al gobierno arrinconado por lo demás en un año preelectoral. ¿Usted piensa que el gobierno puede moverse hacia un escenario mucho más drástico y eventualmente intentar sacar una emergencia económica o algún otro mecanismo para no tener este bajón del 32% en el presupuesto de inversión, senador? Mira, esos 8 o 9 millones de pesos no pueden marcar esa diferencia. Yo pues lo repito por enésima vez. ¿Dónde están los 102 billones de pesos que no han ejecutado? ¿Para qué quieren 8 si no ejecutan 100.3 billones de pesos? ¿Dónde está la seguridad jurídica que le brindan al sector privado para que venga, invierta, produzca utilidades y de esas utilidades se incremente el recaudo tributario? Yo creo que hubiera sido, pues, al contrario, un círculo vicioso que alejaría más la inversión, que alejaría más el recaudo tributario, y la caída hubiera sido más vertical en este momento. Yo, pues, ahora quiero invitar al sector privado que sepan que aquí está el Congreso de la República, rama independiente del poder público, que tiene una responsabilidad con los ciudadanos, especialmente con el ciudadano de a pie, y que han venido, pues, a defender, pues, esos postulados en que nos hemos venido moviendo. No, 126,000 microempresarios no es menor esa cifra, y a ellos los defendimos con el hundimiento de esta reforma tributaria o ley de financiación. Para estos efectos, hoy es día o de cobrar haber tumbado la reforma tributaria, o de lamentarlo, dependiendo la orilla política en la que se encuentre. Senador Cepeda, es un gusto saludarlo. Le deseo un feliz jueves, senador.